Dicen que el pasado nunca muere, solo espera, y en God of War 2018 es ante todo una historia sobre eso, sobre lo que dejamos atrás, sobre las heridas que intentamos esconder y sobre el día en que esas heridas regresan a buscarnos. Kratos ha sido muchas cosas, un guerrero, un dios, un monstruo, pero en este capítulo de su vida solo quiere ser un padre, un hombre que anhela comenzar de nuevo, y sin embargo, el pasado no perdona tan fácilmente. Por eso, para mí, hay una escena que se eleva por encima de todas, que no tiene una gran batalla, ni gritos, ni orquestas de guerra, solo a Kratos descendiendo hacia su propio infierno. La escena donde recupera las espadas del caos, un momento que no solo define su historia, también nos habla a nosotros los jugadores que crecimos junto a él, porque todos en algún momento hemos intentado huir de algo que fuimos. Han pasado muchos años desde la caída del Olimpo. Kratos, aquel dios de la guerra que desafió a Zeus y destruyó todo a su paso, ahora vive en silencio, escondido entre los bosques de Midgard. Su vida se resume a lo esencial: cazar, enseñar y sobrevivir, pero detrás de esa calma habita un hombre en guerra consigo mismo. La historia comienza con una pérdida, la muerte de Fate, su esposa. Su último deseo fue que Kratos y su hijo Atreus esparzan sus cenizas en la montaña más alta de los 9 reinos. Y aunque parece un simple viaje, no lo es, porque cada paso hacia la montaña es también un paso hacia adentro, hacia su alma, hacia los fantasmas que Kratos creía haber dejado atrás. A lo largo del camino, padre e hijo enfrentan dioses, monstruos y verdades que preferirían no saber, pero el enemigo más peligroso no está afuera, sino dentro de Kratos. Él no le oculta su pasado a Atreus por vergüenza, lo hace por miedo, no miedo a su hijo, sino miedo de sí mismo. Miedo de ver en los ojos de Atreus al mismo monstruo que alguna vez vio en los suyos. Para entender quién es Kratos ahora, primero hay que recordar quién fue. Kratos fue un guerrero espartano, un soldado que creció bajo el mando del miedo y la disciplina. La guerra era su lenguaje, la violencia su refugio, hasta que en un momento de desesperación hizo un pacto con Ares, el dios de la guerra. A cambio de poder, Kratos entregó su alma y Ares lo convirtió en su arma perfecta. Las espadas del caos fueron el símbolo de ese pacto, unidas a su carne con fuego como un recordatorio eterno de su servidumbre. Pero el precio fue demasiado alto. Ares, buscando romper los lazos humanos de Kratos, lo engañó para que acabara con su esposa e hija. Sus cenizas quedaron marcadas en su piel, convirtiéndolo en el fantasma de Esparta. Desde entonces, Kratos ha cargado con una maldición: la imposibilidad de escapar de sí mismo. Durante años buscó venganza, acabando con dioses, destruyendo reinos, quemando el cielo mismo con su furia, y cuando finalmente destruyó a Zeus, creyó que por fin sería libre. Pero no lo fue, porque aunque destruyó el Olimpo, el peso de lo que había hecho no desapareció. No puedes matar la culpa, no puedes huir de lo que fuiste. Así que Kratos escapó, dejó su mundo atrás y cruzó los mares, buscando algo que nunca había tenido: una segunda oportunidad. Y la encontró con Fate. Ella no le temía, lo vio como un hombre, no como un dios. Con ella, Kratos conoció la calma, el silencio y la familia. Por un momento creyó haber dejado de ser el fantasma de Esparta, pero la muerte de Fate lo devuelve a su mayor miedo: quedarse solo con sus pensamientos. Todo cambia cuando Atreus cae gravemente enfermo. Freya, la hechicera, le revela que su vida solo puede ser salvada con un poder que se encuentra en Helheim, el reino de los muertos. Pero hay un problema: el hacha Leviatán, símbolo de su nueva vida, no es útil para el combate en ese lugar. Y entonces Kratos lo entiende. Para salvar a su hijo debe volver a usar las armas que simbolizan su condena: las espadas del caos, las mismas con las que destruyó a los dioses del Olimpo, con las que juró nunca volver a empuñar. El camino de regreso a su hogar se convierte en una metáfora poderosa, un descenso al infierno, no literal, sino emocional. Cada paso, cada recuerdo es un recordatorio de que no importa cuánto corras, no puedes escapar de quien fuiste. Cuando Kratos llega a su cabaña, las espadas están ahí, ocultas, envueltas como si fuera una maldición dormida, y mientras las desata, aparece una figura conocida: Atenea, su antiguo fantasma, la voz del pasado que aún lo persigue. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca escaparás. No puedes cambiar. Siempre vas a ser un monstruo. Lo sé. Pero ya no soy tu monstruo. Esa línea tan simple contiene toda la evolución del personaje.
no es arrogancia, es aceptación. Por primera vez Kratos deja de huir, deja de negar lo que fue, acepta su pasado, su sombra, y al hacerlo recupera algo que había perdido: su humanidad. Cuando toma las espadas del caos, el fuego vuelve a encenderse, pero ya no es el fuego de la ira, sino el de la redención. En ese instante uno puede imaginar todo lo que pasa por su mente: el recuerdo de su esposa, de su hija, del juramento roto, de la sangre derramada. Y sin embargo esta vez no las empuña para destruir o vengarse, lo hace para proteger, lo hace por Atreus. Esa es la verdadera diferencia entre el Kratos del pasado y el del presente. Antes luchaba para acabar con los dioses, ahora lucha para salvar a su hijo. Las espadas del caos, con sus cadenas ardientes, se convierten en una metáfora visual de lo que todos cargamos: culpas, errores, recuerdos dolorosos. Y Kratos nos enseña que no se trata de olvidarlos o esconderlos, sino de aprender a cargar con ellos sin que nos definan. Dice aquí el mensaje para todos los que hemos crecido con esta saga: de jóvenes que apoyábamos la venganza de Kratos, a adultos que empatizamos con los daños psicológicos y emocionales que esta venganza le dejó al personaje. Y al igual que él, todos cargamos con nuestras propias espadas del caos, de cosas que juramos no volver a tocar, errores que nos pesan, recuerdos que no queremos volver a mirar y personas que no pudimos salvar. Y sin embargo llega el día en el que debemos volver a ellos, no para castigarnos, sino para sanar. El pasado no se supera olvidándolo, se supera enfrentándolo, y ese es el mensaje de Kratos: que la redención no nace del castigo, sino de la aceptación. Aceptar que fuiste alguien imperfecto, aceptar que te equivocaste, aceptar que aún puedes ser mejor. Y eso, curiosamente, es el mensaje de un dios de la guerra más humano y reflexivo. Kratos no se convierte en el héroe al matar dioses, se convierte en héroe cuando se atreve a mirar atrás sin odio, cuando entiende que su oscuridad puede ser usada para proteger, no para destruir. Y al finalizar su aventura, el rostro de Kratos ya no es el de un hombre cansado que oculta el dolor. En su rostro se percibe la paz de quien ya no huye, la paz de quien entendió que el perdón se construye. La historia de God of War no retoma el relato sobre la venganza, sino sobre la reconciliación con el mundo, con tus seres queridos y sobre todo con uno mismo. Y tal vez por eso, cuando miro esta escena, pienso que todos en algún momento seremos como Kratos. Volveremos a casa, abriremos esa caja donde guardamos todo lo que no queremos recordar, y con las manos temblorosas aceptaremos que incluso en nuestro fuego más oscuro puede arder un poco de amor.